Mientras que nos vamos acoplando, vamos a continuar ya con la tercera conferencia de esta jornada para familiares y pacientes con patología dual. Para esta tercera conferencia, cuyo título son los nuevos perfiles de patología dual, tenemos al doctor Gonzalo Haro, que aparte de amigo, pues es profesor titular de psiquiatría de la Universidad Cardenal CEU, es psiquiatra del programa dual grave del Hospital Provincial de Castellón, que me ha remarcado que se inauguró 4 años después que nuestra unidad de patología dual de Nuestra Señora de la Paz, llegó más tarde. Y además es un miembro muy importante de la Sociedad Española de Patología Dual, pertenece al Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Patología Dual y es el responsable del programa JOFRE. Decirles que el programa JOFRE se instauró ya hace 15 años, que es para la formación aquí en España durante un periodo durante 2 o 3 meses de profesionales, de residentes de países en vías de desarrollo, principalmente de Latinoamérica. Nada más, adelante, doctor Gonzalo Haro. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a esta conferencia, a la organización, a Madrid Salud, a la Fundación por haber pensado en mí y especialmente pues, a todos vosotros, familiares de pacientes con patología dual, aunque supongo que también se habrá colado algún paciente. Mi presentación es complementaria a las anteriores en el sentido de que me voy a centrar en la enfermedad mental, ¿vale? Y no me voy a centrar tanto en la salud mental. El concepto de patología dual ya... como no es el primer taller, el primer seminario, la primera jornada a la que asistís, es un concepto que ya lleva muchos años y que ha ido evolucionando muchísimo año tras año. Y eso es lo que pretendemos traeros aquí, lo último. Pero para conocer y entender lo último, que es lo que nos va a permitir luego conocer el futuro de los nuevos perfiles de personas que sufren patología dual, hay que desaprender algunos aspectos. Es decir, mitos, podríamos decir, bueno, ahora están de moda los bulos, bueno, algo que no es cierto. No es cierto que un trastorno mental provoque una adicción. Igual que no es cierto que una adicción provoque un trastorno mental. Y tampoco es cierto que sea una casualidad. ¿Quién cree hoy en día en las casualidades? Tampoco es tan sencillo como para poder creernos a estas alturas, y vosotros como familiares ya expertos, que una causa, la que sea, puede provocar patología dual. No. El cerebro, por suerte, no es tan simple. Normalmente son varias las causas, los factores, que en su interacción aumentan la vulnerabilidad, la probabilidad, y al final nos toca sufrir patología dual. Sí que es cierto que entendiendo esto, luego podemos ir construyendo más conocimiento, que a veces ocurre que empieza por la adicción y eso a su vez aumenta el riesgo de un trastorno mental, o empieza por un trastorno mental que a su vez aumenta el riesgo de consumir una sustancia. En cualquier caso, varios factores producen patología dual. Esto es muy complejo y
te puedes dedicar toda la vida a esto y nunca te lo sabes todo. Esto los médicos lo sabemos muy bien. Entonces, yo os traigo algunas estrategias. A mí la que más me gusta, y la que aún sigo utilizando desde hace muchos años, es clasificar la patología dual según la funcionalidad de la persona que sufre la enfermedad. ¿Vale? Actividad satisfactoria en una amplia gama de actividades de la vida. Nunca parece superado por los problemas. Es valorado por los demás a causa de sus abundantes cualidades positivas. No tiene síntomas. ¿Conocéis a alguien así? No. Esto es una utopía y se llama salud mental. ¿Vale? Es decir, cuando normalmente os vais a charlas de salud mental, ¿vale? Os dirigen a esa utopía. Está bien tener una utopía, un objetivo en la vida y que toda la sociedad vaya hacia ahí. Pero la realidad es que las personas que no tienen trastorno mental, ¿vale?, están aquí. Pero los pacientes con patología dual están aquí. ¿Vale? Y esto, a su vez, nos permite clasificar la gravedad de la enfermedad que tiene el paciente. Por ejemplo, nos sirve para identificar, a ver, mi hijo, mi hermana, mi padre, ¿qué tiene, no? Patología dual, sí, eso ya lo sé desde hace tiempo, pero leve, ¿vale? Porque tiene un abuso de cannabis y un trastorno de la personalidad, o estamos hablando de que tiene una psicosis y encima un policonsumo, ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo y además cambia, porque un paciente puede empezar consumiendo una sustancia y luego evolucionar a un policonsumo. O un paciente puede tener un trastorno de la personalidad y a los 10 años desarrollar una psicosis o una demencia 20 años antes que la media. Entonces, pensar en vuestro familiar, pensar dónde pensáis que podría estar, o decidir, opinar dónde podría estar. Desde la Sociedad Española de Patología Dual, para entender esto, nos basamos en el modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial te permite integrar el conocimiento. A ti te puede gustar más lo social, vale, pues sabrás mucho de social, pero no puedes olvidarte de lo psicológico ni de lo biológico, ¿vale? Este modelo te lo permite integrar. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues que todos nacemos con una genética, ¿vale? Nadie tiene la culpa de los genes que le tocan. Tampoco los familiares. Es los genes que te tocan. Pero vivimos en un entorno, que puede ser una familia, de las de antes, de las de ahora, o incluso en un entorno que no sea una familia, por ejemplo, un centro de menores, o en la pobreza. Hasta determinada edad. Luego, algunos tienen la suerte de que adquieren la suficiente autonomía para independizarse. Y en ese procedimiento empiezan a influir los grupos de pares, los vecinos, etc. Estos dos aspectos, ¿vale?, principalmente biológicos y ambientales, interactúan entre ellos. ¿Y qué generan en nuestras neuronas? Una alteración, no van bien. Ya sea la parte química, eléctrica, esas neuronas no van bien, ese cerebro no va bien. Eso, ¿vale?, puede provocar en la adolescencia el consumo de sustancias, empezar, ¿no?, a consumir sustancias. En otras ocasiones no. En otras ocasiones lo que provoca es algo que cada uno le llama de una manera, poca diferenciación del self. Los médicos le llamamos, tiene este síntoma, ¿vale? La familia lo llamaría, tengo un problema en casa. Vale. Y esto interacciona ahí, biología, ambiente, y va generándose esa psicología, ese self, ¿vale?,
que acaba produciendo, pues bueno, lo que hemos dicho. Primero puede ser que una adicción, puede ser que luego una enfermedad mental, nos da igual porque la una también conlleva la otra y la otra la una. En cualquier caso, lo más frecuente es que produzca patología dual. Esta interacción entre genética y ambiente, ¿vale? Antes pensábamos que iban por separado, ¿vale? Tú tienes una genética y te toca vivir en un ambiente. Pues ahora conocemos un aspecto importante que se llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? Bueno, pues la epigenética es procesos internos dentro de las neuronas, ¿vale?, en los cuales nuestro ADN, es decir, lo que nos ha tocado de serie cuando hemos nacido, no se modifica el propio ADN, pero sí la actividad del ADN. Imaginaros que hay un gen que está ahí dormido y que no se expresa, por lo tanto, lo tenemos, pero no se expresa. Sin embargo, según el ambiente, puede pasar a expresarse. ¿De acuerdo? Es decir, no penséis en la genética como que naces con ella y ya está, no. ¿Vale? La epigenética nos ha enseñado que este ADN, que por cierto se enrolla en relación a estas bolitas rojas que son unas proteínas, ¿vale?, este ADN no cambia, pero sí su actividad. Además es que dentro del ADN hay trozos del ADN que codifican cosas y que producen proteínas. Pues imaginaros un ADN que produce una célula del hígado, ¿no? Pues otro trocito del ADN produce una neurona. Pues entre esas partes que sí codifican, por ejemplo, neuronas o células del hígado, hay otras partes que antes pensábamos los científicos que no servían para nada, pero sí sirven y mucho. Porque es en esa zona donde actúa la epigenética, es decir, donde actúa el ambiente. Principalmente dónde actúa el ambiente, es decir, cómo el ambiente, el entorno, lo que te pasa a lo largo de la vida, modifica la forma en que se expresa tu ADN. Modificando esa histona, modifica así los cromosomas. Esto es una modificación fuerte, porque claro, cambia hasta la forma. Pero hay dos formas que conocemos cada vez más y que son más específicas, ¿vale? Una tiene que ver, y se ha demostrado, gracias a los traumas en la infancia, ¿vale? Es decir, cuando uno sufre un evento traumático en la infancia, ¿vale?, la epigenética lo que hace es metilar el ADN, modificar ese trocito que pensábamos que no servía para nada, lo modifica. Es decir, tú sufres un trauma y dices, ¡ay, es que me ha afectado psicológicamente! Bien, pero que sepáis que también afecta al ADN de ese familiar vuestro, ¿vale?, no en la secuencia, sino en la forma en que se expresa ese ADN. Eso es metilación, ¿vale? ¿Qué ADN? Pues del cerebro, y modifica nuestra respuesta al estrés, ¿vale? Es decir, es que tiene mucha respuesta al estrés, es que en cuanto se estresa, se enfada o tiene ataques de ira, ¿vale? El vaso se llena muy rápido. No os sintáis culpables como familiares, ¿vale? Porque también es biología, ¿vale? Y por supuesto el sistema inmunológico. ¿Qué os pasa a todo el mundo cuando estamos bajo mucho estrés? ¿Qué nos sale aquí en el labio? ¿Vale? Todos lo sabemos, ¿no?, que el estrés baja las defensas. Ya sabemos cómo, ¿vale? A través de la epigenética. Y de otros sistemas que, por ejemplo, se han visto en la depresión, ¿vale? Es decir, el estrés intenso y mantenido provoca, a través de la epigenética, cambios en las neuronas. Pero es que luego se ha demostrado que si le das el antidepresivo, se revierte, ¿vale? Porque es la manera de funcionar del ADN. No se ha cambiado en ningún momento el ADN, ¿vale? Todo esto os lo estoy transmitiendo para que luego en el debate, o mejor dicho, espero que acabe siendo más un coloquio, ¿vale?, podamos hablar el mismo lenguaje. Aspectos biológicos, aspectos ambientales que se influyen a través
de la epigenética. Un aspecto, un ejemplo que nos sirve para entender esto y que nos ayuda a entender cuál es el futuro, cuáles son los perfiles que estamos teniendo ahora de personas con patología dual, es el estado mental de alto riesgo. ¿Qué es esto del estado mental de alto riesgo? Que normalmente es en la adolescencia o los adultos jóvenes. Bueno, pues es el antes de empezar la enfermedad mental. Es decir, como familiares, vosotros probablemente no, porque ya os han diagnosticado a vuestro familiar, pero como familiares se puede ya identificar que hay un problema en casa, ¿vale? Por ejemplo, en la psicosis, ¿vale? Antes de que haya el primer brote, mucho antes ya podemos identificar este estado mental de alto riesgo. Antes se llamaba pródromos, ¿vale? Y puede ser cualquier cosa. Síntomas afectivos, es decir, depresión, ansiedad, algunas rarezas, algunas diferencias, ¿vale? En cualquier caso, fijaros, ya desde el principio se nota que ya no funciona bien. Ya no funciona bien en el cole, ya no funciona bien en el trabajo. Y ojo, esto puede dar la cara a los 30, a los 40. ¿Vale? Es decir, la patología dual puede estar dormida y aparecer a los 40. ¿Vale? Lo que pasa es que, como es tan difícil, lo hacemos retrospectivamente. Ya cuando tenemos el diagnóstico, si ahora vosotros pensáis en ese familiar, pues claro, sí es verdad, 3 años antes de que tuviera la depresión yo ya le noté que... Pero bueno, está bien, nos sirve para entender. ¿Vale? Dentro de este estado mental de alto riesgo hay unas semanas y a veces meses que el riesgo es altísimo. Y muchas veces ni aún así nos damos cuenta, ni la familia ni los profesionales. Y estamos toda la vida dedicados a esto. Por lo tanto, no nos sintamos culpables, porque es difícil. ¿Vale? ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿O qué criterios hemos decidido por el momento para diagnosticar el estado mental de alto riesgo? Presencia de síntomas psicóticos atenuados, que quiere decir, por ejemplo, no tienes un delirio, no tienes una paranoia, no estás convencido de algo que es falso, ¿vale? Pero no te lo puedes quitar de la cabeza y estás bastante seguro de que sí, ¿vale? Es decir, no te crees que cuando te ponen una vacuna te meten un chip, pero, ¿sabes? Con las últimas elecciones americanas, igual lo de la conspiración, ¿vale? Eso es un criterio ya, ¿vale? Haber tenido pequeños episodios psicóticos breves. ¿Cuántos años se tarda, por ejemplo, en diagnosticar la esquizofrenia por el error de no, es una psicosis tóxica? Bueno, no, son los porros. Y en realidad es una esquizofrenia. O al menos estate atento, da todo el esfuerzo aunque no vuelva a consumir la sustancia y empieza a tratarlo ya, ¿vale? Y la genética. No os sintáis culpables, pero la genética está ahí, ¿vale? Y se considera un criterio tener un familiar, ¿vale?, con psicosis. Por lo tanto, si en la familia hay alguien que ha tenido patología dual, pues es mucho más probable que, no a lo mejor un hijo, pero una nieta o desarrolle patología dual. Y no nos sintamos culpables, es la vida. Errores. Vale, pues aquí la población, estos se quedan aquí, tienen esas rarezas, pero no llegan a ser enfermos. ¿Vale? Eso se ha demostrado. Estos ya tienen mucho riesgo de acabar desarrollando una psicosis crónica. Y estos, menos mal que son menos, en salud siempre pasa lo mismo, lo peor siempre es menos frecuente, son los que desarrollan una psicosis. Y llegan los científicos y dicen, ¿pero qué psicosis? ¿No? Es decir, tengo un trastorno mental de alto riesgo, ¿ya qué evoluciono? Bueno, pues al final será solo una depresión, igual tienen suerte y se quedan con el trastorno bipolar, los que más mala suerte tengan será una esquizofrenia, otros puede que queden un trastorno de la personalidad y dicen, y otros adicciones. Otro mito, falso, otro bulo, científico, pero bulo.
porque lo más frecuente es la patología dual. No es que la adicción esté separada de la enfermedad mental, ¿vale? Lo más frecuente es la patología dual. Bueno, pues ya con esto de base, ¿vale?, entendéis la importancia del modelo biopsicosocial, ¿vale?, y lo difícil que es el diagnóstico y todavía más el pronóstico, de decir, mi familiar, ¿cómo va a estar dentro de 10 años? Si no sabemos ni con qué diagnóstico. Pero sí sabemos que tiene patología dual. Bueno, pues para eso se van creando modelos asistenciales. Aquí en Madrid, ya Madrid Salud, tenéis la suerte que desde hace 20 años, y antes que en la Comunidad Valenciana, ¿vale?, pues ya teníais un tratamiento integrado, ¿vale? Es decir, no se andaban con chiquitas, ni se confundían, ni trataban a la vez la adicción y la otra enfermedad mental. Allí en la Comunidad Valenciana, que somos un poco más pobres que vosotros, pues en vez de una unidad lo que hicimos es un programa, ¿vale? Es decir, teníamos también una red que llevaban las adicciones, otra red que llevaba la salud mental, pero había un grupo de pacientes, ¿vale?, en la unidad de conductas adictivas, que allí se llaman así, o aquí CADS, el 75% tenían patología dual, y en las unidades de salud mental el 50% tenían patología dual. Pero había un grupo de pacientes, ¿vale?, que se quedaban fuera de las dos redes, ¿vale? ¿Cuáles? Los más graves, ¿vale? Por eso esa clasificación funcional de la patología dual. En mi opinión, donde hay que poner toda la carne es en el asador de la patología dual grave. Y creamos este modelo, ¿vale? Es decir, no se puso ningún ladrillo, ¿vale?, no se aumentó el personal, sino que se hizo con los recursos que ya habían, centrarlos en la atención de los pacientes con patología dual grave. Es decir, camas hospitalarias, las que ya habían, de las 40 de la sala de agudos, 8. Subprograma ambulatorio, pues consultas externas de patología dual, ¿vale? Y este programa, que fijaros, solo atiende a 45 pacientes, recibe de cualquier sitio, ya sea una familia que se presenta allí, ya sea salud mental, ya sea unidades de conductas adictivas, ya sea un trabajador social de determinado ayuntamiento, recibe de todos los sitios y lleva al paciente hasta que lleva 1 año sin consumir y estable de su enfermedad mental. Y entonces se le da de alta. Y ese entrar y salir es lo que permite mantener un número estable. ¿Cuál es el modelo de tratamiento que personalmente defiendo? No es el modelo de gestión de casos, donde el paciente con patología dual es el centro. No, 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 no. El centro es el equipo de tratamiento, ¿vale? Y el equipo de tratamiento se pone como de barrera entre el paciente y el resto del mundo. Por ejemplo, aspectos judiciales. Bueno, pues es el equipo terapéutico en colaboración con el paciente que tiene que decidir si, por ejemplo, es necesario iniciar las medidas de apoyo judiciales pues, para una curatela, por ejemplo, sanitaria, ¿vale? O si hay un problema legal y hay que ayudar al paciente a que permute una condena de privación de libertad por ingresar en una comunidad terapéutica, ¿vale? Pero todos los aspectos sociosanitarios, los familiares os los conocéis, la mayoría, pero hay pacientes que no tienen familia o que la familia ya se ha quemado, ¿vale? Entonces, la clave está en la autonomía. Si hay familia, intenta que ellos ayuden. Si no hay familia, el programa lo tiene que hacer todo. Es decir, el proceso judicial es responsabilidad del programa desde el principio al final. No le puedes poner esa responsabilidad al paciente si no tiene la capacidad de, ¿vale? Lo sociosanitario, pues si hay que pedirle una vivienda tutelada o no. Lo que hay que pedirle en vez de la red de salud mental, hay que pedirle de la red de adicciones, porque en este caso creo que es mejor trabajar en comunidad terapéutica. Todo eso lo tienes que gestionar desde el programa. Y, por supuesto, lo sanitario, ¿vale? Normalmente, un paciente que acude y lo llevas de manera integral no tiene que ir a la unidad de salud mental ni tiene que ir al CAD, pero a lo mejor sí que tiene que ir el equipo de terapia asertiva comunitaria, es decir, los que van a las casas, ¿no?, a atenderle, la enfermera, el enfermero, a ponerle una inyección de POT. Te tienes que coordinar con ellos. Y ya no te cuento con la patología orgánica, con este estado cerebral de malestar.
os habrá pasado hasta a vosotros. Decir, llevo 3 meses pensando y ayudando a mi hijo y se me ha pasado la mamografía. Pues imaginaros a ellos mismos, ¿no? Decir, no, es que tengo que ir a tomarme la tensión todos los meses, a ver si me ha subido. Lo abandonan. Es responsabilidad del programa tener en cuenta eso, ¿vale? Es decir, lo importante son los procesos y llevarlos hasta el final. ¿Cuál es el papel de la familia en todo esto? Probablemente, dependiendo a quién preguntemos de los aquí presentes, cambiará. Porque habrán familias que se le dé muy bien esto. Habrá familias que se le dé algo bien esto. Y habrá familias que se dejarán ayudar en esto. Pero si hay familia, ¿vale?, nunca puede quedar fuera, ¿vale? Es decir, si alguna vez pedís ayuda para lo que sea y os piden que os quedéis fuera, una cosa es 15 minutos para tener un poco de intimidad con el paciente y te cuente no sé qué, pero luego no os atienden, ni os cuentan, ni formáis parte del equipo, desconfiar, ¿vale? La familia donde tiene que estar es formando parte del equipo, ¿vale? Es decir, los profesionales, junto con la familia, ¿vale?, en la dirección de ir resolviendo todos los múltiples procesos y dificultades que tiene el paciente, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo está en la autonomía, ¿vale? Es decir, hay personas que por su diferenciación del self tienen más autonomía y otras que menos. Escala de grises, de blanco al negro, cada uno es como es, ¿vale? Pues te tienes que adaptar a esa familia, ¿vale? Y a cómo cambia la familia a lo largo de los años. Verlo y que cada uno se responsabilice de alguno de estos aspectos. Y si no hay familia, o hay familia, pero no tiene capacidad de procesos tan complejos, pues entonces tiene que ser el programa el que lo resuelva. ¿Con qué objetivo? Que a medida que el paciente mejora, acordaros la tabla de funcionalidad, a medida que el paciente mejora su funcionalidad, es capaz de hacer más cosas. Y entonces, ahora te toca a ti, que ya llevamos bastante tiempo nosotros ayudándote. Ahora tú te responsabilizas de esto. Te responsabilizas, por ejemplo, de ir a resolver tu patología orgánica. Ahora ya sí, tú vas a ir a tomarte la tensión todos los meses. Pero no le vamos a poner, a lo mejor, la resolución de un tema penal, que además es con el abogado, y hay que llegar a la hora de la cita, ¿vale? Al final, el objetivo final de la población general es la salud mental. De las familias y de las personas que sufren la patología dual, y los profesionales lo tenemos que tener claro, no es la salud mental, sino la autonomía del paciente, ¿vale? Hasta incluso de darle el alta, es una gozada. A mí lo que más me gusta es dar un alta, ¿vale? Le das el alta, ya el programa no hace falta, y el paciente con la familia ya se apaña con todo esto, más lo que vendrá. Para concluir, no sé cómo voy de tiempo. Bien. Bien, vale. Pues entonces he ido rápido, espero que se haya entendido. Para concluir, el modelo biopsicosocial explica de forma integral, ¿vale? Es decir, este modelo biopsicosocial explica bien tanto el extremo 100 de la salud mental, ¿vale?, pero también nos sirve este modelo para entender la enfermedad mental. También las más graves, y en las más graves está la patología dual, ¿vale? Si os hablan solo de aspectos sociales, no lo vais a entender. Si os hablan solo de psicología, no lo vais a entender. Si os olvidáis de la biología, no lo vais a entender. La patología dual, desde mi punto de vista, y con esto pretendo responder a la pregunta que titula esta conferencia, los nuevos perfiles de patología dual. No lo sabemos. Lo sabremos mañana. Lo sabréis dentro de un mes. Porque son líquidos. Se modifican continuamente. Continuamente está esa genética, ¿vale?, sufriendo los avatares del ambiente, los problemas familiares que todos tenemos, ¿vale? Y esa patología dual líquida,
¿vale?, siempre va a tener esa conexión entre ese ambiente influyendo en la genética con lo que hemos denominado epigenética. Por eso esos nuevos perfiles de patología dual, ¿vale?, están por venir. Y además cambiarán, como os he dicho, porque cambian los diagnósticos, igual que cambia la sustancia o la gravedad de una adicción, también cambia la etiqueta de la enfermedad mental. Puede empezar con una ansiedad, acabar con una depresión y a los 10 años tratarse de un trastorno bipolar, ¿vale? ¿Qué papel tiene la familia en todo esto? La familia, en mi opinión, debe ser parte del equipo. Ese sería el mensaje principal y por eso lo he dejado para el final, ¿vale? Donde el objetivo utópico de la salud mental, ¿vale?, pasa siempre por la autonomía del paciente. Es decir, el paciente debe de acabar teniendo la máxima funcionalidad posible, ¿vale? Para los que tenéis 60 años y el vuestro tiene 30, ese es el objetivo, ¿vale? Porque ahora tienes 60, pero ¿y cuando se tienen 80 y pico y ves el final? Dices, ahora mi hijo o mi hermano, ¿quién lo va a cuidar? No, es esforzarnos toda la vida a que tengan la máxima autonomía para que pueda sobrevivir por sí mismo. Por último, no puedo despedirme sin motivaros a que sigáis formándoos, ¿vale? Ya conocéis la plataforma de la Fundación de Patología Dual y ahí seguiremos esforzándonos en transmitir este conocimiento científico a las familias y, por supuesto, la Federación FEDEPA-Dual, ¿vale?, de asociaciones que os recomiendo que a través de las asociaciones, ¿vale?, sigáis formándoos para que en esta conexión sea de la mano de la ciencia. Tota recuperació se pot fer, però tenim que anar junts de la mà. Toda recuperación es posible, ¿vale?, pero tenemos que hacerla juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo Haro. Como prácticamente son ya las 12 menos cuarto y es la hora de inicio del coloquio y el doctor Gonzalo Haro va a permanecer aquí en el estrado, creo que es el momento de darle la palabra a todos ustedes. Han estado oyendo durante toda esta mañana unas conferencias magistrales muy interesantes, pero ahora la palabra la tienen ustedes. Para ello, la moderadora va a ser Encarnación Pámpanas, que es psicóloga de Fermat, vive contigo y se va a subir al estrado junto con otros ponentes que ahora va a presentar. Voy a ponerme las gafas porque si no... Ahora ya. Bueno, buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este coloquio, porque a las jornadas tan interesantes y con tanta conocimiento y repercusión que va a tener luego cuando las reposemos va a ser más importante todavía. Me toca presentar y me toca moderar a este coloquio que ya está conocido en la mayor parte de sus ponentes y el ponente que no está conocido ya de otras jornadas anteriores. Pero bueno, en mi tarea está volverles a presentar y a representar. Contamos con María Pérez, con la doctora María Pérez también, psicóloga clínica y eres jefa de servicio de Madrid Salud. ¿Cómo estaba? El Gonzalo Haro,
que acabamos de presentar. No voy a insistir, pero sí mostrar desde el tejido asociativo, desde la solidaridad a todas las zonas afectadas por la DANA. Y supongo, no seguro, desde todos quienes estamos aquí presentes. Y por último, al doctor José María Vázquez, que no ha tenido hoy ponencia, pero sí va a participar en el coloquio y que me gustaría presentarles, recordar que es un médico psiquiatra, máster en drogodependencia por la Universidad de Barcelona, psiquiatra del CAS de Sants, de Agencia de Salud Pública, responsable del Departamento de Psiquiatría, vocal de Psiquiatría de ABD, vocal autonómico por Cataluña de la Sociedad Española de Patología Dual, es ponente y moderador en los distintos foros como por ejemplo Socidrogalcor, la Sociedad Española de Toxicomanías, la Sociedad Española de Patología Dual, congresos de ámbito nacional e internacional, investigador en proyectos importantes en grandes hospitales como el Hospital San Pau, Hospital del Mar, Valdebrón. Bueno, es formador en formación reglada, no reglada, es docente en el máster de salud mental comunitaria de la Universidad de Barcelona, el programa de atención específica en psicosis de la Generalitat. No voy a aburrir, pero sí me van a permitir que añada que fue el ponente marco de las 30 jornadas de FERMAD, de Familia de Adicciones, ya que vengo de FERMAD y vivo contigo, pues lo voy a añadir, que rompamos el estigma en el año 2023 y que contamos con él en una maravillosa ponencia. Con esta presentación, pues cedo la palabra. Sí, debe hacer la palabra en este momento, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. No lo teníamos preparado esto. No. Muchísimas gracias por la presentación. Casi parezco la duquesa de Alba. Tanto título nobiliario. Sí. Yo hoy quería agradeceros el poder participar con vosotros y os traigo un regalo. Un poco siguiendo la línea de Gonzalo, yo siempre del doctor Haro, siempre he defendido la integración de la familia en los equipos terapéuticos. Los psiquiatras tenemos que bajar del Olimpo de los dioses a la realidad social y hemos de implicar a estas familias. Y también con lo que decía el profesor Olivares, cómo ayudamos a las familias a aprender en esa constitución. Si la familia se considera como un yo, cómo constituimos ese yo y lo hacemos fuerte con un ser, adoptando una formación, un trabajo sobre cómo hemos de trabajar con nuestros familiares. Y es desde el modelo, desde el estilo, no los que estaban en el lado izquierdo ni los del derecho, sino un estilo totalmente democrático que combine el cóctel que preguntaban antes. El vídeo que os traigo se acabó de filmar el miércoles. Pedí autorización para hacerlo y es un regalo que os quiero hacer porque es una de las herramientas que luego trabajamos en psicoeducación de familia. Dura 4 minutos, 12 segundos, pero quiero que lo escuchéis atentamente y lo veáis porque es la expresión de lo que es la patología dual que decía Gonzalo Haro y cómo ese vídeo luego se trabaja en los grupos de familia, que estamos ya por más de 600 personas de participación en grupos familiares. Por favor, si nos ponéis el vídeo. Que juro que lo he llevado para arriba, ¿eh? Funcionaba bien.
Y por todo el estimar, me llamo fiestero. Puta viciosa. Liante. Alcohólico. Me llaman porreta, la fumada. Farlopero. Me decís que me drogo porque quiero, por gusto. Ah, y también yonki. Me seguís diciendo que lo puedo dejar cuando quiera, pero yo quiero y no puedo. ¿Te crees que con solo ir al médico es suficiente? Me canso de dar explicaciones del por qué no bebo. Cuando hay celebraciones y tú brindas con alcohol, yo sufro. Os pedimos comprensión, os pedimos paciencia, porque entrar en el camino de conocerse a uno mismo con terapia requiere de tiempo, apoyo y confianza. Vemos vuestro cansancio y sentimientos de la desconfianza de vuestras frustraciones. Esto no es un capricho, no es culpa de nadie, es la enfermedad. Y por ello, el motivo de este corto. Ahora sí. Sin haberlo pensado, integra perfectamente la ponencia del doctor Haro, lo que nos decía Olivares, es decir, la importancia que tiene. Todos son pacientes míos y este vídeo lo coordinó Sonia Usán, que es la coordinadora del centro de día, pero lo dirigió Aida Quiñones, que es una actriz que trabajó en la serie Cuéntame. Hacía de la amiga de María, la hija de los Alcántara. Pues Aida es la que ha dirigido, porque a través del teatro, y con estas piezas de vídeo las planteamos en los grupos de familia para que entiendan el concepto de lo que es la patología dual, la enfermedad, que no solo es el médico, que es el conjunto de personas que forman el equipo integral, que es el que tiene que frenar a situaciones para darle luego autonomía. Y con esto ya no digo nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar un coloquio después de este regalo que nos has hecho. Muchísimas gracias. En el que vamos a levantar, me voy a poner de pie porque así voy a ver mejor. Levantamos la mano, levantan la mano y por orden pues van preguntando. Ya está, lo hemos entendido lo que es el coloquio, perfecto. Sabemos de qué va. Hola. Si es tan amable, dice el nombre también, ¿vale? Si viene de alguna entidad, pues bueno, para que ya que estoy aquí por el tejido asociativo. Muy bien, sí. Me llamo María Asunzubía y soy presidenta de FEDEPA Dual, como ha comentado. Muchas gracias. Sí, y solo quería decir que es verdad la importancia de las familias porque recibimos muchísimas llamadas de familiares desesperados, angustiados, que no saben lo que hacer, que incluso teniendo recursos alrededor no saben a qué recursos acudir. Y al final, bueno, vamos orientando y vamos acompañando a estos familiares, pero es verdad que como familiares que somos acompañantes de nuestras personas enfermas y vemos su enfermedad, también vemos que ellos no ven o rehuyen su propia enfermedad, o no son conscientes o no tienen conciencia de enfermedad. Entonces, la pregunta era, desde la ciencia, si se puede hacer algo o si está investigando sobre cómo crear esa conciencia de enfermedad mental que pueda tener o un trastorno por adicción. Gracias. Yo soy partidario siempre de trabajar la psicoeducación. La psicoeducación en familia es lo que pretende. No queremos ser grandes terapeutas, sino que entender la realidad del individuo, entender la realidad de la propia dinámica familiar y determinar cuál es la forma mejor para poder trabajar esta situación. Esa es la mejor forma de concienciar. A la respuesta que tú preguntaste antes, yo siempre digo que un hijo es una pregunta que se le hace al futuro, nunca podemos saber qué nos va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los ingleses dicen que los hijos de pequeños atontan a los padres y de mayores los enloquecen. Hemos de evitar ambas cosas y para ello no hay mejor que el principio de Louis Pasteur. Dale a tu hijo una herramienta para que resuelva tu vida, pero no se la resuelvas tú. Crece en el self personal, intenta tener tú también autonomía y desvincularte un poco de lo emocional para poder resolver el problema, porque si no lo vas a complicar. Yo sí quería contestar un poquito al tema de conciencia de enfermedad, ¿no? de cómo favorecer la conciencia de enfermedad en este caso nuestros familiares que tienen patología dual. Y yo creo que el principio de la presentación del doctor Haro, que tiene que ver con la funcionalidad, con cómo me permite o me dificulta mi enfermedad ser funcional, ser autónomo, ser maduro,
yo soy la psicóloga de esta mesa, pero creo que es que todo está totalmente integrado, como decía el doctor Vázquez, el potenciar el conocimiento de qué limitaciones me trae mi enfermedad y desde ahí intentar mejorar mi autonomía, mejorar mi maduración y disminuir las limitaciones, creo que es la manera que tanto para la familia como para la persona afectada podemos ir incidiendo. Es decir, el diagnóstico es fundamental, pero no con el diagnóstico vamos a terminar el proceso. Después del diagnóstico, y me pareció una manera muy interesante de poder encajar lo que me pasa, el diagnóstico, con lo que sufro, que es las dificultades en mi desempeño diario. Y por ahí muchas veces sí funciona el crear esa conciencia. No me podía imaginar... ¿Se oye, no? No. No. Bueno, pues levanto la voz. Ahora. No me podía imaginar una pregunta tan buena. ¿Por qué? Pues porque es la base de la patología dual, ¿vale? Todo el mundo entiende que si se te obstruye una arteria del corazón, pues te duele y te puedes morir. Y al que le duele el corazón se va corriendo al hospital. Pero el tomar conciencia de cosas en la vida, ¿en qué órgano ocurre? En el cerebro. Pero es que es el cerebro el que está enfermo. Por lo tanto, en mi opinión, lo más difícil es la conciencia, ¿vale? Entonces, cuando nos enfrentamos a la falta de conciencia, tu pregunta yo no la sé responder, porque depende de cada paciente. Si estuvieras con tu familiar, mi paciente, e hiciéramos equipo, primero tendríamos que saber el diagnóstico, ¿vale? Es decir, hay enfermedades mentales tan graves como la psicosis que no van a tener conciencia de que el chip que lleva en el brazo no le controla hasta que se tome la medicación. Por lo tanto, la prioridad será en la psicosis que se tome la medicación. No es lo mismo en una depresión, donde uno poquito a poquito va perdiendo la energía, se va sintiendo más triste, no disfruta de la vida y mirando para atrás dices, ¡guau! ¿Cuánto he bajado la funcionalidad? ¿Vale? Y lo mismo ocurre con las adicciones. Uno puede tener claro que no puede tomar coca y en el alcohol decir, bueno, total, son unas copas. ¿Me explico? Y encima eso cambia, porque a los 3 meses es diferente. Y además cambia en la enfermedad mental, en la adicción, que también... ¿Vale? Es decir, que esto es en cada momento, en cada paciente, la conciencia de enfermedad evoluciona y tenemos que saberlo. Tenemos que saber en qué momento está el paciente y la familia. ¿Cuántos familiares no elaboran el duelo de saber que su hijo, su hermana, su madre tiene patología dual? Y se quedan en la fase de negación también. ¿Vale? El objetivo es que vayamos todos juntos evolucionando hacia la aceptación y luego la recuperación. Fijaros si es complejo lo que dice Gonzalo. Hay una frase que dice, quiero pero no puedo. Y fijaros la gravedad de la patología dual. Saber que un cerebro que está enfermo sabe que no puede hacer y sin embargo lo hace. Fijaros la dificultad de esa enfermedad. Es el dolor más terrible que hay, el dolor del alma. Entonces tendremos que trabajar siempre desde la realidad y en cada momento. Evidentemente, pues con las familias. Esto es impepinable. Sí. Él y después usted. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Gracias. Sí, se oye. Sí, soy familiar de una persona con patología dual y ahora mismo, claro, tengo el córtex en lo afectivo. Me cuesta decir lo que quiero decir. A ver si soy capaz. Cada vez que vengo a una conferencia
lo que más nos llega a las personas que somos familiares son las mejoras y lo que podemos entender de sanación, por así decirlo, entender para la sanación. Bien, y luego nos chocamos con la realidad de que en nuestros centros de salud y en nuestras comunidades terapéuticas esto no suele llegar a nuestros familiares y no llega tan deprisa como nos gustaría. Esto es lo que quiero transmitir, que lo mejor de hoy ha sido lo positivo, que es aprender lo que es la patología dual. Y a continuación, lo que es mejor, trabajar las familias y los sanitarios juntos. Bien, eso en la realidad no se da. No se da, llevo muchos años, no se da. No se generaliza y no existen tantos centros ni tantos profesionales como los que oímos y nos encanta que a nuestros familiares les traten con esta actitud. No existen, no existen. Están en los estudios, no existen. ¿Podemos hablar? Sí, sí, tiene la palabra. Que algo existe, ¿verdad? Nunca existe lo suficiente. Claro, es que... No existen lo suficiente. Claro, nunca pero existe lo existir suficiente. existimos. Claro. El tema también son las expectativas. Porque cuando una enfermedad es crónica y de por vida y el pronóstico conocido desde la ciencia es que va a ir a peor, pretender curar a ese paciente es un sueño. Entonces, en equipo, y para eso es necesario que el familiar, que la familia tenga conciencia, ¿vale? También tenga conciencia de que el objetivo a lo mejor es otro, y es que mejore la funcionalidad del paciente y pueda vivir, por ejemplo, una vivienda tutelada. O, por ejemplo, el paciente y la familia entiendan que hay objetivos que no se pueden cumplir y que los profesionales hacemos lo que podemos y que lo más importante es saber, y para eso estamos aquí, y queda mucho por saber. Nosotros en el CAS de Sants trabajamos siempre con un concepto que es el alta terapéutica por objetivos. Hace muchos años que se implantó el tema, y es lo que decía el doctor Aro, es decir, no se puede pedir a todo el mundo lo mismo. Y al igual que no curamos, los médicos curamos muy pocas cosas, y los psiquiatras aún menos. No curamos la diabetes, ni la hipertensión arterial, ni la cardiopatía, ni las neumopatías, es decir, en fin, intentamos que el individuo mejore su calidad de vida, y ahí está el proceso de sanación. Y la familia tiene que entender esto, porque es que si pretenden que los pongamos nuevecitos, esto es un objetivo totalmente inviable, no va a ser posible. Hola, yo quería hacer... Es que no sé si la psicóloga María quería decir... No te preocupes. No, era como para añadir que trabajamos con familias y es verdad que muchas veces la realidad tenemos que aceptar que la realidad va más rápida que los recursos. Entonces, bueno, hay que trabajar en conjunto, que es lo que venimos trabajando en red, para que esto se amortigüe de alguna manera. Y esto es un objetivo común, tanto de las administraciones, de las redes, de los profesionales y las profesionales que están aquí del tejido asociativo. O sea que, por lo menos, cuando caigamos o subamos, podamos ser red. Y creo que se ha visibilizado en todo momento en el día de hoy. Perdone. ¿Se llama? ¿Perdón? Hola, me llamo Pepa, vengo de Cádiz, de una asociación AFEDU.
Muy bien, gracias. Y lo que yo quería preguntar un poco es, tengo un hijo que con la patología ha tenido 2 intentos de suicidio y me dice que él ya está concienciado, que yo he cambiado mucho en su manera de tratarlo, que todo esto está muy bien, pero que estos pensamientos que él tiene no le dejan vivir y que la medicación que se le aplica lo que hace es atontarlo, engordarlo y no puede vivir, no tiene calidad de vida. Y si se le dan 5 euros, su mente está pensando en consumir y que él así no quiere vivir. Entonces yo le digo, mira, ya está cambiando la sociedad y todo, pero la ciencia también avanza. Y quiero saber por parte de los psiquiatras si me pueden orientar, porque vienen los cuentos estos de Estados Unidos, la medicina esta nueva que ha salido, Cobenfy, ¿puede ser? Perdonad mi ignorancia, pero Cobenfy, compuesto de xanomelina y cloruro de tróxido, que va dirigida a los pensamientos de la esquizofrenia y que ayuda mucho a mejorar la enfermedad, que no engorda, que no tiene tantos efectos secundarios. Esto existe, ¿es verdad? Dice que allí está este año, vale 1.800 euros la cajita en Estados Unidos y que aquí hasta el año que viene no está permitido. Eso es cuento, no sé, por tener también otra herramienta más dentro de lo que ustedes podéis ayudar, las gotitas de la medicación, digo yo, no sé. En un coloquio no solo responden los que están aquí sentados, lo digo porque por aquí quieren responder. Espera un momentito, por favor. No, que decía que es lo que está comentando aquí la familiar. Sí, Pepa. Pepa, claro que sí. No, es un nuevo antipsicótico que actúa sobre unos mecanismos de acción distintos. La ciencia avanza, pero no esperéis milagros, no los hay. Es a través del sistema colinérgico nicotínico, en fin, una nueva molécula de las muchas que están en estudio, en avances y demás, pero no hay, son tratamientos, como acaban de decir aquí mis compañeros, o sea, son tratamientos que pueden ser un poco mejores, un poco peores, y los tratamientos no son iguales para cada persona. Cada molécula hace un efecto distinto en cada cerebro. Cada sustancia, cada droga afecta distinto a cada persona. No es lo mismo el alcohol para ti o para mí que para otra persona, o el cannabis, o la heroína, o la cocaína, o el tabaco incluso. El tabaco mejora en la hiperconectividad que tienen los pacientes con psicosis crónica. O sea, cada sustancia es distinta. En este caso, los nuevos tratamientos de los que tú comentas, sí, hay y seguirán apareciendo cosas y agradecemos que eso ocurra, pero esperar milagros de eso, no. Los precios, bueno, en Estados Unidos los precios valen 10 veces más que aquí. Tenemos pacientes que tienen familia en Estados Unidos y que vienen aquí a llevarse los medicamentos porque son mucho más baratos, por suerte, para todos nosotros, aunque siguen siendo caros. Eso. La ciencia avanza, se mueve, habrá cosas nuevas, pero de momento milagros muy lejos de ellos estamos. A mí me gustaría comentar, si me permitís, ¿sí? Para que nos aclaremos un poco lo que esperáis de la expectativa de los psiquiatras, psicólogos, etc. ¿Qué es el tratamiento en psiquiatría? El psiquiatra, el psicólogo, la verdadera función de estas personas es ayudar al individuo a reescribir su historia de una forma que no le haga daño. En esta frase incluyo los traumas, toda la historia, ¿vale? Es reescribir la historia. Para poder hacer esta reescripción de la historia, la capacidad cognitiva debe estar bien. Por consiguiente, para corregir este problema hay que aplicar un principio budista interesante que es solamente en la mente que se sosiega entra la sabiduría. Por consiguiente, como decía el doctor Haro, si hay un cuadro psicótico, trabajemos los síntomas psicóticos de la mejor forma posible. Cuanto más fármacos, mejor. Pero lo que nos va a permitir es un cierto sosiego para que luego las psicoterapias empiecen a funcionar y trabajar. En Finlandia, como tienen 2 horas y media para cada paciente psicótico que consume sustancias y poder hablar, es divino. Aquí no tenemos esto. Es un país completamente distinto. Y hemos de trabajar con lo que tenemos. ¿Y qué tenemos?
Primeras visitas de hora y cuarto, que ya es mucho, por lo menos para mí, porque me dan 20-30 minutos por paciente y atiendo 22, 24 pacientes diarios. ¿Qué tenemos? Fijaros, y cuando nos marchemos, bueno, Gonzalo es muy joven todavía, pero cuando nos marchemos los de mi generación, yo cumplo 65 el Día de Reyes. Es decir, en el Clínico de Barcelona este año se han jubilado 7 compañeros míos, con 64 porque no aguantan más. Es decir, fijaros que lo que decía Gonzalo, hacemos lo que podemos. ¿Y qué podemos hacer? Ayudar a ese individuo, sosegando la mente para que pueda trabajar otras cosas. Pero no esperéis que existan fármacos milagrosos, porque en el caso ético de que viniera un fármaco capaz de modificar la conciencia, ¿sería ético desde el punto de vista moral cambiar la conciencia de un individuo, la capacidad de decisión? Igual que hablamos de entender la enfermedad desde un modelo biopsicosocial, igual de importante es que el tratamiento ha de ser biopsicosocial, en el que la conjunción, que a veces es necesario, como decía el doctor Vázquez, empezar, porque el tratamiento farmacológico va a ser lo que nos dé la posibilidad de poder afrontar otras cosas, porque es imposible si no. Pero ese tratamiento biopsicosocial es lento. Entiendo que desafía a la paciencia y a la ansiedad que sienten tanto las personas que tienen la enfermedad como los familiares, seguramente mucho más a los familiares que estáis en el entorno, a los profesionales que atendemos también a vosotros y a vuestras familias, y es incierto, es decir, avanza, después retrocede. Es ese proceso en el que el acompañamiento a lo largo de todo el proceso de todos los profesionales y del entorno va a poder tener al final un éxito, que le llamaremos recuperación y no le llamaremos curación o sanación, o le llamaremos como queráis. Yo creo que el concepto de recuperación nos identifica bastante a todos, porque evidentemente estamos hablando de un problema crónico que no va a curarse, pero que sí se recuperan. Yo sé que la paciencia, a la vez que hay dolor y que hay sufrimiento, es muy complicada. Y queremos soluciones rápidas y queremos soluciones mágicas. Y bueno, desde luego no existen en la ciencia, en la medicina, tampoco existen en la psicología, en el trabajo social, pero sí hay muchísimos casos de recuperación. Yo creo que el mensaje optimista de que hay recuperación y que la recuperación es posible, creo que es nuestra obligación darlo, vamos, a pesar de la gravedad de la enfermedad. Y esperanza, que no es fácil transmitir esperanza en este lado. Claro. Cuando ves ese pronóstico, cuando ves la realidad, y es que a veces pues también no hay familias. Claro, nosotros también tratamos a pacientes que no tienen familia, o la tenían y ya se han quemado, o tienen la familia, pero es una familia con la que no puedes llegar a un acuerdo de un objetivo, porque el objetivo de la familia es excesivo. No es fácil. Y lo que decías tú antes también en tu ponencia, es decir, tenemos que aceptar lo que hay. En psiquiatría se rige por la ley de tercios. Nosotros sabemos que 1/3 de nuestros pacientes van a mejorar sustancialmente y van a adquirir una autonomía fantástica. Otro tercio va a trampear en la vida y 1/3 no va a evolucionar bien. Tendremos que saber aplicar en cada momento qué objetivos le marcamos a cada uno. Y sin el que está fatal, que sabemos que no va a ir, pues es capaz de lavarse, de higienizarse, de hacer su compra cotidiana, es decir, intentar adaptar a su vida a la que él tiene, también será un objetivo terapéutico cumplido. Y eso nos ha de dar satisfacción. No se puede trabajar de otra manera. Y si quisiéramos hacerlo sería completamente utópico y fracasaríamos y nos sentiríamos mal. Y una cosa que, por una pregunta que me ha hecho antes Beatriz, he puesto una cara. Los profesionales, yo que he recibido en este momento una mala noticia sobre un paciente, también tenemos sufrimiento. Y también hemos de formar parte del grupo de personas que nos tienen que cuidar a nosotros, porque el cuidador también tiene que recibir cuidados. Bastante. Bueno, ¿otra pregunta? Sí, mi nombre es Juan. Soy usuario de Fede Padual y usuario también de Fermat. Y yo, como padre de un enfermo diagnosticado de patología dual, porque tiene diagnosticado distintos trastornos, más la adicción que él tiene,
Me ha encantado cuando ha dicho el doctor Vázquez el dolor del alma. Yo creo que mi hijo, si algún día decide pegar un cambio, será cuando ese dolor de vivir día a día, como está viviendo hoy, saliendo a la calle a pedir o a buscar chustas, como él dice, en los parques, ese dolor sea superior al dolor de enfrentarse a un cambio. Ahora el dolor de enfrentarse a un cambio es un dolor superior y entonces por eso se queda como está. Si algún día ese dolor a enfrentarse al cambio es inferior al dolor que le produce vivir, posiblemente haya un cambio en él. Espero que algún día llegue. Lo que sí estamos hablando aquí, que al final estamos profesionales y familias intentando redirigir la vida de nuestros adictos, pero aquí no oigo a usuarios, aquí no veo asociaciones de gente enferma mental. Yo estuve esto es un añadido, y es una cosa que me llama la atención. Estuve el 14 y el 15 y el 16 de octubre en la Facultad de Derecho de Valladolid, unas jornadas que se llamaban Salud Mental y Derechos Humanos, un diálogo pendiente. Allí había jueces, había fiscales, había psiquiatras y había movimientos sociales muy radicales. Esto me hizo pegar un cambio a mi visión. Yo siempre lo veía desde el mundo científico, pero aquí hablaban de una, que yo lo desconozco, de una convención en Nueva York de 2006 donde se aprueban unos puntos y resulta que el enfermo es el que tiene derecho a decidir sobre si quiere o no quiere tratamiento, si quiere o no quiere medicarse, incluso si en el futuro tiene problemas, si quieren o no que le hagan un ingreso. Es brutal, porque a las familias nos quedamos un poquito... Me dejó descolocado, pero también me hizo reflexionar diciendo, coño, son personas antes, perdón la expresión, son personas antes que enfermos y tienen todos sus derechos, igual que los tengo yo. Entonces, eso chocaba mucho con la ciencia. No sé cómo lo ven ustedes. Gracias. Gracias, Juan. La Convención de Nueva York, precisamente, España fue uno de los primeros que firmó. Yo pienso que se hizo de forma prematura porque nos limita bastante. Es decir, si tú tienes un ingreso involuntario, lo que pasa es que tenemos medidas para que realmente si el libre albedrío de la persona está completamente abolida, ya lo trabajamos de otra manera. Pero sí que es un problema, Pero es lo que decía yo. ¿Tenemos derecho a modificar la capacidad de un individuo moral, cognitivo? No. O sea, que hay que respetar en todo momento. Por eso el psiquiatra, el psicólogo y tal, tiene que a ese individuo, a ese proceso que será individual y que tendrá que tener cada uno el suyo. Pero en el caso de que no se pueda conseguir, pues no nos tenemos que desanimar. Y soy defensor absoluto de que el paciente tiene derecho absoluto a participar en su proceso terapéutico. Eso para mí es sagrado. Y cuando se le explica un fármaco, se ha de explicar todo lo que hay que trabajar, cómo trabajar la psicoterapia, todo. Y luego él tiene que también decir sus cosas. Y solamente de esa relación, de esa correlación, va a poder salir un cierto éxito. De otra manera es imposible. No sé qué opinas tú, Gonzalo. Pero... Otra pregunta María. Difícil y por lo tanto buena. Yo tengo la siguiente opinión, ¿vale? Al final, muchas cosas son cíclicas, ¿vale? Y entonces vamos hacia un extremo y cuando ya nos damos cuenta que estamos en un extremo, pues tiramos hacia el otro hasta que llegamos al otro extremo. Y en este aspecto que planteas, creo que funciona así, ¿vale? En un extremo estaría la opinión de que cuando un paciente toca fondo y sufre, le va a hacer salir. Eso ocurre en la salud mental. Eso ocurre en un cerebro sano. Cuando el cerebro reptiliano y el córtex, el neocórtex, están en equilibrio. Eso no ocurre en la mayoría de nuestros pacientes, de vuestros familiares con patología dual grave. Por ejemplo, en la psicosis, ¿vale?, se ha demostrado que el castigo no hace efecto. Demostrado científicamente. Estamos en ese extremo de intentar aplicar aspectos de la salud mental en la enfermedad mental. ¿Qué ocurre? Cuando te vas a ese extremo, de repente la tendencia es al otro extremo, ¿no? Y el otro extremo es decir, a ver, nunca apliquemos nada que tenga que ir en contra de la voluntad de una persona. ¿Vale? Y entonces aparecen los derechos humanos y un movimiento
¿vale? En el otro extremo son extremos. Hay pacientes que en algún momento de su vida puede estar en peligro su vida, o otro paciente en algún momento de su vida, por su enfermedad mental grave o estado de intoxicación extremo, pues no está en condiciones de tomar alguna decisión y hace falta una intervención involuntaria. Pero entre esos dos extremos están todos los pacientes. Y cada uno de los pacientes hoy está de una manera porque no está consumiendo y dentro de 3 semanas ha recaído y es otra. O en la esquizofrenia. Un paciente se pasa un año entero sin síntomas psicóticos porque cursa brotes y de repente tiene un brote psicótico. No podemos actuar igual. Y esto es muy difícil de generalizar. Como filosofía, que antes de enfermos son personas, creo que es una verdad absoluta, ¿no? que llama la atención, ¿no? Que a veces me olvide. Hemos empezado la jornada diciendo, además de familias de personas con patología dual, sois familias. Es decir, que a veces ponemos el apellido porque es indispensable, aquí es indispensable, pero los enfermos, además de enfermos, son personas y tienen sus derechos, lo cual no significa que, como cualquier persona, los derechos a veces hay que limitarlos por el bien mayor, por salvaguardar su vida. Pero me parece que la filosofía de fondo que se planteaba, claro que es necesaria, nos puede ayudar en el día a día, aunque habrá momentos en los que habrá que limitar sus derechos, pero esos momentos no pueden ser los habituales. Cuando yo empecé a trabajar en adicciones hace mucho, que ni siquiera teníamos, por lo menos yo, el concepto de patología dual, pero bueno, pues teníamos ese concepto de la fuerza de voluntad, de no estás motivado, no quieres dejarlo, no es que no sepa o no pueda, sino que no quieres, castigábamos y entonces imponíamos los tratamientos, ¿no? Porque los que sabíamos éramos los profesionales y los pacientes y sus familias no sabían nada. Yo creo que esa evolución a entender que si no cuento con la complicidad, con la colaboración del paciente y de la familia, las posibilidades de éxito son más pequeñas. Creo que esa evolución ha sido muy positiva, lo cual no significa que a veces, pero en esos casos extremos, haya que limitar los derechos. Pero como los derechos que se limitan cuando hay una epidemia de COVID y no me puedo mover de casa. Se limitan mis derechos por el bien mayor. Se limitan los derechos por el bien mayor. Pero si no, claro, por supuesto. Y el tema solamente un apunte, el tema de las asociaciones de enfermos, alguna vez lo hemos hablado, ¿verdad?, en la subdirección. Contamos y colaboramos muchísimo con las asociaciones de familiares. Y qué difícil es, me imagino que por esa gravedad y esa falta de conciencia, ¿no?, de la que hablabas, el tema de las asociaciones de pacientes con adicciones, es decir, que va realmente complicado, ¿no?, que puedan asociarse, pero como a veces también lo echamos de menos, esa parte. Un apunte, las asociaciones no deben ser las madres de mayo. No. ¿Vale? Esto hay que... No, porque entonces vamos mal. Nosotros en los grupos de psicoeducación familiar, cuando han concluido la rueda de 3 años de formación, pasan a hacer grupos de ayuda mutua. Y son estos grupos de ayuda mutua los que verdaderamente forman un tejido que hace que otras familias se las derive a ellos para trabajar ellos la propia patología del individuo. Y ahí está el tema. Es decir, no defender, no, sino verdaderamente con formación y con una solidez. Y otro punto importante, el tema de esto, el doctor Sherman antes ha hablado del tema de la psiquiatría de precisión. Y tú has comentado el tema tiene múltiples diagnósticos. Ojo con el tema. A veces los diagnósticos tienen que servir entre psiquiatras para entender lo que puede tener el individuo. Pero yo creo que hay que trabajar desde la psiquiatría longitudinal. Y Gonzalo ha vuelto a decir otra cosa muy importante. Como va evolucionando en el tiempo, puede ir cambiando también ese concepto de diagnóstico. Pero yo soy, a veces, no me tachéis de reduccionista, pero yo creo que muchas veces es la expresión de una enfermedad que es la patología dual desde puntos de vista muy diferentes que a veces hacen pensar que tienen múltiples diagnósticos y no. Es el individuo que está mal y hay que trabajar ese mal del alma. López Ibor, padre,
en el 1952 hizo un estudio sobre niños que tenían ansiedad de separación infantil. Y bueno, nuestro trabajo hizo estudios, los publica en el 1952. Entonces, el hijo de López Ibor, que está también fallecido, el profesor López Ibor, retomó esa cohorte de pacientes, los contactó con ellos y comprobó que a lo largo de la vida habían tenido más de 7,6 diagnósticos diferentes. Y él se preguntaba, ¿tendrá una persona 7 patologías psiquiátricas diferentes? ¿O es la misma que se expresa de forma diferente en función del proceso vital que tiene en aquel momento? Otra pregunta para reflexión. Sí, y ahora le toca, quería decir respecto a la participación de las personas usuarias o las personas con problemas de patología dual a través del tejido asociativo, a través de lo cotidiano del tejido asociativo. Allí hay programas, hay proyectos entre los que colaboramos y acostumbramos a tejer red para poder seguir adelante, y allí se fomenta la participación de quienes acuden a la asociación y se recogen las voces de lo que están en el momento en el que esté. Y también ahí todos los que trabajamos en todos los ámbitos en adicciones contamos con un programa, con terapias como procesos, desarrollos terapéuticos individuales, también con la participación cuando se puede, que es un momento que entra ahí en el proceso terapéutico, con la participación activa de la persona que está yendo. Hay momentos en los que, como bien estamos comentando, esta participación activa se hace un poco más complicada y hay que volver a ejercer el derecho a la salud de esa persona también. Y a eso nos corresponde. Continuamos ahí. Palabras pedidas. Voy a hacer así una visual. Tenemos una palabra, 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras y vamos a ver si vamos reduciendo. ¿Vale? Es muy interesante. Muchas gracias. Otra vez quiero intervenir, dar las gracias. ¿Se llama, por favor? Me llamo Hipólito Sánchez. Hipólito. Con mi esposa. Vale. Pertenecemos a una asociación de aquí de Madrid, Salud Mental, ASAN, y nosotros estamos trabajando, como ha dicho el doctor José María, estamos trabajando en un grupo de familia y ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cada uno, aunque tenemos familiares con distintas enfermedades, esto, como dice bien, es una asociación de salud mental, no para tratar la enfermedad mental, que para eso están ellos. Y eso lo entendemos bien desde los profesionales, desde los psicólogos que están en la asociación y desde el grupo de padres, grupo de hermanos, grupo de esposas que también van allí. ¿Para qué? Para poder entender mejor cómo llevar su vida, primeramente, porque el enfoque principal lo enfocamos en nosotros mismos, cómo nos encontramos nosotros mismos, y hay no sobre los pacientes, porque los usuarios van por otro sitio. Están tratados con los profesionales, trabajadores sociales, terapeutas y psicólogos, de la propia asociación y otras asociaciones que hay en Madrid. Hay algo importante. El doctor Gonzalo y el doctor José María, y la doctora también, pero ellos quizá más, han hecho mucho énfasis en la familia, en el profesional con la familia. Cuando yo escuché por primera vez, porque yo tengo un hijo con esquizofrenia, tenemos un hijo con esquizofrenia, cuando yo escuché al psiquiatra, este doctor que lo trata, pertenezco al movimiento asociativo, a mí me dio mucha alegría. Yo quería entender qué era eso del movimiento asociativo. Luego empecé a entender que son muchos colaboradores dentro de la red los que hacen el movimiento asociativo, pero a mí yo quería ir más a la base. ¿Qué me tocaba a mí? ¿Qué nos tocaba a nosotros con respecto a nuestro hijo? ¿Qué era ese movimiento? Y yo le dije, doctor, ¿qué es ese movimiento asociativo? ¿Qué parte tiene usted conmigo? En que cada vez que yo tenga dudas, cada vez que yo quiera respuestas, cada vez que yo quiera saber cómo evoluciona la enfermedad de mi hijo, ¿usted me va a atender? Le digo esto porque ahora mismo, en las reuniones que tenemos de padres, lo que más se adolece es que los profesionales no reciben a las familias y, por tanto, nos sentimos con un desconsuelo, con una falta de esperanza de querer conocer cómo va la evolución de nuestro familiar.
No queremos saber las interioridades de nuestro familiar. Queremos saber qué evolución y qué podemos hacer para tener sanidad mental nosotros, para poder cuidar a nuestro hijo y que nuestro hijo vaya cogiendo las habilidades sociales que han salido, por cierto, aquí también, para que él tenga una vida mejor y nosotros podamos descargarnos e irnos a tomar la atención. Y entonces yo dije, ¿cómo interpreta usted esto? ¿Es una demanda formal de los familiares? Porque la mayoría de la responsabilidad recae en los familiares. ¿Cómo es que se nos deja tan descuidados? Yo no le diría esto a usted si no me lo estuvieran diciendo y diciéndolo yo en las reuniones de padres. Digo padres como digo hermanos, como digo esposas, como digo abuelos. Pero es que lo que más se demanda es la atención del profesional para que nos dé los recursos necesarios para tener esa tranquilidad, ese saber hacer. Que ya que no hemos sabido y hemos conseguido dos cosas, una por biología, que es la enfermedad mental, porque nos ha venido así, y otra porque nos hemos metido en una patología dual, que también la empecé a conocer por adicción. Me da igual el tipo de adicción. Entonces, él me dijo algo que hasta ahora se está cumpliendo, y esto es una demanda que nosotros hacemos en los hospitales, porque también acudimos a los hospitales. Los usuarios acudimos a los hospitales, los familiares acudimos a los hospitales cuando ustedes dan esas conferencias o quieren saber qué pensamos nosotros para elaborar esos diagnósticos que muchas veces, si nos escuchasen un poco más, serían mucho más acertados. Espero y deseo que eso siga así, porque como he visto que tú, Gonzalo, y perdona que te tutee, soy un poquito más mayor y me he permitido esto, pero bueno, me en siento fin. joven. Hipólito, te digo... Sí, sí, no, si lo voy a decir. Has puesto un círculo ahí de familia y me gustaría que eso fuese verdad. Vosotros dos, veo que, o vosotros tres, por no menospreciar a nadie, hoy estáis aquí y lo estáis alzando, lo estáis poniendo en valor, pero la realidad no es esa. La realidad es que muchas veces vamos a pedir cómo están nuestros familiares y no se nos atiende. Y se nos deja con un desconsuelo y una desazón terrible, terrible. Es duro vivir con esto. Yo no sé cómo llegar a esa realidad. Muchas gracias por la intervención. Es que veo que la gente estaba así. Y vamos a dar la palabra. Gracias. Gracias. Yo no sé cómo cambiar esa realidad desde las familias. No lo sé, de verdad. Sí tengo la esperanza de que sea desde el movimiento asociativo, pero es solo una esperanza. Lo que sí puedo cambiar es el futuro de las personas que formo. Y es la manera en la cual yo duermo por las noches con relativa conciencia, ¿vale? Es decir, intento enseñar a los estudiantes de medicina, intento enseñar a los residentes de psicología, de psiquiatría, de enfermería, que no se puede abordar la patología dual sin la familia. Y lo has dicho muy bien, por dos aspectos principalmente. Uno, el diagnóstico. Es decir, ¿cómo vas a saber de verdad cómo está un paciente si no tienes la opinión del que convive con él? Yo no sabría hacerlo ya. Y la otra es el tratamiento, ¿vale? Yo no estoy totalmente de acuerdo con todos los enfoques que hay del mundo asociativo, ¿vale? Porque claro que lo primero tiene que ser estar bien uno mismo, la salud mental, pero la familia tiene que participar también en el tratamiento. ¿Me explico? No es solo que es necesario, vale, sí, claro que es necesario sobrevivir a la patología dual, pero no nos conformemos con eso. No vale echarle la pelota al otro, al profesional o a la ciencia que no inventa No, aquí cada uno tenemos que asumir algo de responsabilidad, incluido el paciente, en su autonomía y entre todos dar 3 pasos. No sé si me he explicado.
Nosotros trabajamos en esta línea siempre. De hecho, en el 2012, cuando vimos la necesidad, fíjate, el tiempo es el que hay. Entonces, si tenemos que informar a tanta gente que viene a los centros, hacemos 500 primeras visitas anuales. Yo tengo un cupo de 1.236 pacientes. Tú imagínate que tuviera que informar a 1.236 familias. Entonces, creamos cosas para facilitar. Los grupos de psicoeducación se han formado para justamente esto, es decir, para poder transmitir información y dar ideas de cada... Porque es mucho más fácil en 1 hora y media que duran los grupos trabajar con 25 o 30 familias que acuden al grupo que no dedicar media hora a 25 o 30 familias. Es decir, que la gestión del tiempo también es muy importante y tenéis que también entenderlo. Y luego hay que hacer una cura de humildad. Las líneas de psiquiatría, de trabajo de psiquiatría, son muy diferentes. A mí me han formado, yo me he formado con Miguel Casas en Barcelona, catedrático de Psiquiatría del Vall d'Hebron, siempre me ha formado en la línea humanística, ¿vale? Pero hay otras líneas que son biologicistas puras, otras son cognitivo-conductuales, y cada uno tiene una forma de hacer. Entonces, no se puede pedir uniformidad a todo el mundo para que trabaje igual. Pero el profesional lo tiene que sentir y tiene que participar, pero eso ya depende también de la individualidad de cada uno. Y entiendo, porque el tono que hablas es un tono también crispado y lo entendemos. Y justamente para evitar esa crispación intentamos trabajar, como decía el doctor Aro, pues dentro de la realidad que tenemos y aplicar los recursos que tenemos, porque no tenemos recursos ilimitados. Tenemos recursos completamente limitados y los profesionales, la edad media es grande y a veces no están motivados desde el punto de vista, y lo digo con todas las de la ley, salarial. Con lo cual, imagínate toda esa mezcolanza de cosas a dónde nos lleva. Gracias. ¿María? No, yo creo que había 4 preguntas, Sí, me parece. sí, por eso y nos vamos a... Hola, soy Carmen Mijangos y vengo del CAD de Latina, del Centro de Adicciones de Latina. Tengo un hijo con patología dual. Yo claramente veía que aparte de la adicción había algo más. Y quería hacer 2 preguntas muy concretas. Habéis hablado de eso, de la potencia que tienen los psicofármacos para generar ese sosiego, ¿vale? Para luego poder trabajar desde la psicoterapia. Yo lo he vivido en mi carne y creo que es maravillosa la combinación cuando se hace bien y se hace con intención. Pero cuando hay un consumo, los psicofármacos se pueden tomar al principio para generar el sosiego, porque yo lo que me han dicho en alguna ocasión es que primero tiene que dejar el consumo para tomar el psicofármaco. Digo, ¿y eso cuándo va a pasar? Mi hijo tiene los fármacos en la mesilla, digo, ¿cuándo empezamos? Pero claro, ¿cómo va a dejar la adicción? Entonces, bueno, eso una de las preguntas. Y luego, antes ha comenzado Gonzalo algo que no he entendido muy bien sobre el tema de tocar fondo este típico que se dice de las adicciones, ¿no? De que a veces hay que dejarles tocar fondo. Pero he entendido algo así como que cuando hay patología dual no es tan bueno o tan real ese recurso de dejarles tocar fondo. Nada más, estas 2 preguntas. Gracias. Gracias, Carmen. A ver, lo primero que has dicho es un mito, ¿vale? Eso es falso. Pero hay que entenderlo, ¿vale? Es decir, si tú te has pasado toda la vida formándote en adicciones y no existe un cerebro, o al menos que yo conozca, que sea capaz de tener todo el conocimiento de las adicciones, y te llega un paciente que tiene una enfermedad mental, pues puede que no sepas elegir el fármaco que con esa adicción sí se puede tomar. Y lo contrario, si tú te has pasado toda la vida como profesional yendo a todos los congresos, los cursos, leyendo artículos americanos sobre la enfermedad mental y no te cabe en la cabeza, es que no cabe, ¿vale? Y te viene un paciente con una adicción, pues claro, pues, ostras, es que justamente no sé si interacciona con el medicamento, ¿vale? Entonces, eso hay que entenderlo. Pero eso es pasado. Pasado y presente, vale, pero nosotros queremos que no sea futuro. Queremos que los profesionales desde el principio entiendan que si la realidad es que la mayoría tienen patología dual, en lo que te tienes que formar más es en la patología dual. Y la segunda pregunta... Y de hecho, nuestra sociedad, la Sociedad Española de Patología Dual, creó protocolos para trabajar cómo se tenía que tratar justamente la patología dual,
qué fármacos había que aplicar, porque lo que va bien para salud mental a lo mejor no va bien para adicciones y al revés. Y había que buscar aquellos fármacos específicos. Y desde luego rompo una lanza por todos nuestros compañeros de que hoy en día las interacciones sí se tienen presentes. Y otro concepto, pensar que el 80% de los fracasos en psiquiatría es porque el paciente no cumple con su patología, con su medicación. Y si encima hay gente que hace politerapia, es decir, médicos, psiquiatras que no estén duchos al día de trabajar desde lo que es evitar la polifarmacia y centrarnos en fármacos eficaces que tengan pocas interacciones, que sean compatibles con la adicción en el caso de que recaigan, pues también tendremos que hacer una cura de humildad y revisarlo. La segunda pregunta tenía que ver con el tocar fondo. Y yo creo que lo que yo te voy a interpretar a Gonzalo de lo que has dicho antes, a ver si... Es un trabajo en equipo. Sí, y que además hay que tener, claro, y que hay que tener cuidado con este concepto también, un poco de mito del tocar fondo, porque el tocar fondo no siempre funciona. A veces no tocan fondo. Yo recuerdo algún paciente que decía, cuando toco fondo, cavo, para llegar más abajo. Cuando la enfermedad es tan grave, como de los casos que estamos hablando, el tocar fondo, el dejar que toque fondo es peligroso. Yo creo que lo has dicho cuando han comentado también lo de el miedo a cambiar va a ser, el dolor por cambiar va a ser más grande que el dolor por la vida que tengo ahora. Claro que estamos hablando de estos casos muy graves en los que esperar a que toque fondo puede ser muy peligroso. Yo creo que iba por ahí, ¿no? Lo que habías dicho, Gonzalo. Ahí, en mi opinión, el diagnóstico sí que es importante. Claro. Es muy importante. Aunque sea lo más difícil. Lo que yo quería transmitir como mensaje principal, o uno de los principales de mi presentación, es que el diagnóstico cambia. El diagnóstico puede cambiar. Pero no podemos tener un paciente sin diagnóstico. Es diferente. Y no podemos tener un paciente con 7 diagnósticos. ¿Vale? ¿Por qué? Por muchas cosas. No sabes ni qué medicación darle. Pero la principal, en mi opinión, de cara a la familia es la dependencia. Es decir, un paciente con patología dual grave no va a tener reconocida la dependencia si no tiene un diagnóstico. Y en muchas comunidades autónomas, sin la dependencia, no puede acceder a esos recursos rehabilitadores. Entonces, en mi opinión, el diagnóstico es muy importante. Y para un diagnóstico correcto, la familia tiene que entrar, aunque sea al final, 5 minutitos. Es que he visto que se vuelve a encerrar en casa. Uf, menos mal, porque el paciente me ha dicho que está igual. Yo sí, a ver, quedan 2 preguntas y nos quedan menos 3 minutos. Entonces, esto si a ustedes les parece, vamos a hacer la telegrafía seguida de las 2 intervenciones y damos un pequeño titular. A ver si terminamos a la 1:30, ¿vale? Ya todo el mundo mirando al reloj. Son las 2 menos cuarto, ¿no? Que es la hora de cerrar. Entonces, bueno, vamos a... Esto lo he hecho... Se ha despejado la gente. Entonces, vamos así, rápido. Teníamos No, había aquí un titular y allí al fondo otra señora que había otro... Lo puede a lo mejor decir nos lo traslada y yo se lo trasladamos y hacemos esto. Buenas tardes. Titular. Sí, mi nombre es Lola Calle Alta, pertenezco a la Asociación AFEDU de Cádiz y bueno, voy a hacer lo más breve posible. Primero, dar las gracias a Madrid Salud y sobre todo a la Sociedad Española de Patología Dual, de la que estoy aprendiendo desde hace muchísimos años. Quiero decir, que transmitir, decir que nosotras lo que queremos, como yo hablo ya como asociación, como madre, que quizá las expectativas no pueden ser altas, pero sí tenemos que transmitir, que tenemos que transformarlo en esperanza, en aprender cómo hacerlo. Y que las asociaciones, lo que pienso yo, que tenemos que unirnos, porque no somos partidos políticos, debemos de ser todas asociaciones con los mismos objetivos y tener claro qué queremos conseguir.
una de las cosas que está fallando la sociedad entera no son ustedes. Cuando nosotros les decimos, parece como si estuviéramos atacando y nada más lejos de la realidad, porque venimos desde Cádiz y somos de los que aprendemos y vamos mejorando nuestra vida, como dice el doctor Vázquez, sobre todo con los grupos de autoayuda. Pero hay una cosa muy importante, que lo que tenemos que demandar son profesionales especializados, porque lo que pasa con nosotros es que, yo hablo de lo que pasa en Andalucía, sobre todo en Cádiz. No, cuando tú dejes de consumir, entonces viene que te trataré en la psiquiatría. Y entonces la familia nos encontramos en un peregrinar de una puerta a otra. Entonces, eso es una de las cosas. Y ya, para terminar, voy a poner un ejemplo. Los centros de recuperación de adicciones ingresan los enfermos después de 3 o 4 meses, tienen que ingresar sin haber consumido, le hacen analíticas, si no, no pueden ingresar. Para ese viaje no necesito alforjas. Y además, cuando están dentro, si tienen una discusión con otro compañero o consume, tiene una recaída, lo mandan a su casa a recapacitar. Oiga, mire usted, cuando un diabético entra en un hospital y consume un pastelito, pues tiene que estar más tiempo. Este es un modo de disuadir a los enfermos, decirles si consume, pues entonces todo eso tiene que, si consume te vas a quedar más tiempo. Entonces yo creo que eso tenemos que unirnos a las asociaciones y concentrarnos en eso, en cambiar lo que podemos cambiar. Gracias. Lola, rápido. Ella, sí, ahí al fondo. No, ya, era la última, lleva la pobre ahí con la mano. No. María Jesús, no se te oye. Ya. Ahora sí. Mi pregunta es muy concreta. Soy María Jesús y también formo parte de Centro Igual. La dificultad para las familias consiste en cómo ayudar a que hagan ese clic, porque no voy a decir tocar fondo, pero en el CAD a nosotros nos dijeron que tenía que hacer un clic y entonces tomaba conciencia no ya de enfermedad mental, sino que tenía que superar la adicción. La psiquiatra del Centro de Salud Mental nos dijo exactamente lo mismo, porque la dificultad, hablamos de psicosis resistente. En un régimen hospitalario, el único sistema que han tenido para tratar el tema de la adicción ha sido castigo, con psicosis resistente que allí tuvo brote incluido dentro. Entonces, es muy difícil para las familias decir qué hago yo con él, que es en lo que lo puedo acompañar, en el tema de qué hace una familia para contribuir al tema no ya de tocar fondo, de dejarlo en la calle, de tal, sino ese clic. Pues muy sencillo. Antes de nada, ya no vamos a tener más preguntas, pero sí agradecer a Hipólita, Juana, Pepa, Asuna, Carmen, a Lola y a María Jesús las intervenciones y ahora ya, doctor. Mi consejo, hacer lo que hacemos nosotros, hacer que tú hagas lo que yo quiero que hagas, pero que pienses que lo has decidido tú. ¿Puedes repetirlo? Para esto lo voy a copiar. ¿Alguna para cerrar? Yo quiero cerrar con una sola cosa. Sí, fijaros, un momentito, por favor. Una sola cosa para cerrar. Supongo que Gonzalo estará de acuerdo conmigo y María, un poco para integrar la psicología en la psiquiatría. Bueno, la psiquiatría en la psicología. La psicología que vamos en conjunto, quiero decir. Carl Gustav Jung, que era discípulo de Freud, dijo: el zapato que le va bien a uno puede no irle bien al otro. Por consiguiente, hay que tener un zapato para cada pie. Psiquiatría de precisión. Trabajar desde la realidad, sabiendo que los profesionales hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Que la familia tiene que estar integrada como parte del proceso terapéutico, al igual que el paciente, en su capacidad de decisión si hace las cosas o no. Basarnos en la psicoeducación, en la atención a las familias y, en definitiva, trabajar desde lo integral. Gracias. Yo creo que ya está. María. Yo creo que ya está. Doctor. Doctor Gonzalo.
No, no, ¿Ya lo han estaría? cerrado Yo creo todo. que ha Pues, cerrado ya. ¿Ya estaría? No, pero podéis hablar, ¿eh? No, ya está. ¿Me escuchan? Bueno, ya a estas horas, ya hemos pasado la hora de cierre de las jornadas. Simplemente darles las gracias por estar aquí. Esperemos que hayan sido útiles y valiosas. Darle las gracias a los ponentes, a los moderadores, a las personas que están ahí detrás, que se han tirado unos cuantos meses para hacer la organización de estas jornadas y, sobre todo, a todos ustedes, que sin ustedes esto no sucedería. Invitarles al próximo año, que seguramente tendremos otras jornadas de familiares y patología dual. Simplemente dos cosas. Decir que aquí los doctores Vázquez y Aro, a partir de enero, tienen un encargo que es hacer un curso específico para familiares con patología dual, que tardaremos unos meses, pero que se colgarán en la página web de la Fundación y podrán visualizarlos todos ustedes. Y luego pedirles un favor, vamos a colgar un código QR, la Fundación de Patología Dual bueno, pues tiene un sello de calidad y todas las actividades que hace a lo largo de todo el año bueno, pues tiene que pasar ciertos controles de calidad y entre ellos es un cuestionario de satisfacción respecto al tema de las jornadas. Si quieren lo pueden recoger o si no, entren en la página web donde se inscribieron y por favor rellénenlo, que lo necesitamos para seguir haciendo estas actividades. Muchas gracias y muchas gracias por haber venido.